Bueno, avísanos. Ya arranco a grabar, así que Julia, todo tuyo. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este conversatorio con dos personas entrañables, adorables, dos compañeras de la provincia de Buenos Aires, muy, muy conocedoras del tema y muy buenas comunicadoras, entonces van a poder compartir lo que saben con esa amorosidad que las caracteriza a ambas. Las voy a presentar. Por un lado, Belén Silva, abogada de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, actualmente directora de Educación Ambiental en el municipio de Lomas. En 2022 y 2023 fue coordinadora de programas de la Dirección de Comunidades Sustentables del Ministerio de Ambiente. Es además ambientalista popular. Y Florencia Occhiuso, que ya la tuvimos en el primer conversatorio, es licenciada en Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata, militante del ambientalismo popular de la ciudad, y Flor, bueno, recorre la provincia de Buenos Aires junto al programa Ambiente en tu Barrio. Es un dispositivo itinerante de educación ambiental que introduce y profundiza la política ambiental provincial al público bonaerense en general. Así que, chicas, bueno, todo oídos. Bueno, qué lindo que yo estoy haciendo la diplomatura en dos roles, como alumna, como participante de los conversatorios, así que estuve la clase pasada. Como decía Julia, fui una más de las que quedó ahí expectante también para escuchar a Belu. Un poco Belu tiene el sentido acá en este conversatorio poder llevar más al día a día, más al territorio. Lo que vimos la clase pasada, si bien estuvo buena, porque Margarita nos mostró varios proyectos, varias organizaciones, y ahí se desató la locura en el chat de varias organizaciones más. Ella fue sincera y dijo, me estoy agarrando un par, me quedan afuera. Bueno, el chat explotó, así que bueno, la clase pasada estuvo muy buena. En ese sentido, como para arrancar, Belu, a mí me importa retomar, y me voy a tomar el atrevimiento de leer, el concepto que ella nos trajo de agroecología, más que nada para empezar a ver cómo ese concepto, y a veces esos conceptos que los leemos y que nos parece que solamente son palabras, que por lo general son palabras que forman oraciones muy bellas, cómo después se puede volcar a la gestión, y ahí después te hago la pregunta. Pero Margarita nos dejó que la agroecología es un campo de conocimiento, y acá yo me remarqué mucho que tiene que ver para generar, validar y aplicar estrategias adecuadas para el diseño, el manejo y la evaluación de sistemas agroalimentarios sustentables. Esto de pensar, de generar, de crear estrategias para que la agroecología pueda ser posible, tiene sentido en mi primer pregunta, Belu. Como decía Julia en la presentación, vos fuiste parte del comienzo, del nacimiento, también de la gestación del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, y en ese sentido, ¿cómo fue esa creación y cómo fue que hoy en día el Ministerio tenga la dirección de, la quiero leer bien, la dirección, esperen, las perdí, de comunidades sustentables, que tiene también justamente ese mismo objetivo del concepto que nos dejó Margarita la clase pasada? Bueno, ¿se me escucha bien primero? Sí, perfecto. Ahí vamos. Bueno, muchas gracias por invitarme. La verdad es que cuando me hicieron llegar esta invitación, me puso muy contenta porque yo soy amante de las universidades nacionales en general. O sea, todas las universidades nacionales tienen un lugar en mi corazón. Yo como estudiante de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, creo que hay mucho por construir y mucho por aportar, sobre todo, porque estas universidades están insertas en el barrio. ¿Sí? No sé si acá seguramente debe haber algunas que sean de la UNAG, de la UNLA, de la... Todas esas universidades generan esto que ustedes están viviendo acá, estar en un curso de ambientalismo popular, que ustedes tienen el privilegio, porque cuando yo empecé a investigar sobre ambientalismo popular, no había mucho,
porque no existían estos espacios. Entonces, poner en valor primero este espacio que está buenísimo y las personas que traen a este espacio también no son cualquiera. O sea, no estoy hablando de mí, claramente no, pero el construir desde diferentes lentes nos hace llegar a esto. Y todo el tiempo vamos a estar replanteándonos. Y con la agroecología, ¿no? Y más, ¿no?, cuando pensamos en la forma en que actualmente nos alimentamos, la forma en que actualmente se produce el alimento, ¿no? Tenemos un derecho que está sobre la mesa, que es el derecho a la alimentación adecuada, ¿no? Eso que seguramente habrán escuchado, el alimento sano, seguro y soberano, y cómo lo llevamos al día a día a lo que vivimos, porque probablemente acá haya algunas personas que habiten la parte periurbana, ¿no? En Argentina hay una particularidad que nuestro alimento viaja muchos kilómetros. Y en ese viajar muchos kilómetros o no tenerlo en el mapa, ¿no? No sé, La Plata, acá tenemos varias platenses que hacen 20 minutos en un transporte y llegan a un lugar donde se produce el alimento. Y ahí empieza a jugar ese lente agroecológico, que a mí me gusta mucho, porque cuando hablamos de agroecología, y seguramente lo vieron en el encuentro pasado, hay una diferencia con lo que a veces la gente cree que agroecológico y orgánico es lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de orgánico estamos pensando en un modo de producir bajo ciertos estándares que aseguran que ese alimento tiene una trazabilidad, ¿no? Pero cuando hablamos de agroecología, y es lo que toma el ambientalismo popular, cuando seguramente lo habrán visto, ¿no? Que tiene presente a las personas en esa construcción, pensamos también cómo se produce, dónde, en qué condiciones laborales. Nos empezamos a meter en territorios más tensos para discutir. Por lo que estamos haciendo en este espacio es construir sentido, ¿no? Y ahí, no es que me olvidé la pregunta que me hizo Flor. Flor, cuando menciona esta dirección de comunidades sustentables, ¿no? Que la que tuve el lujo de ser parte, ¿no? Con Sergio Magazzini, que sabe un montón, ¿no? Si nunca tuvieron la oportunidad de escucharlo, que de hecho acá empieza el espacio publicitario. Hay un curso de compostaje autoadministrado, hay talleres con puntaje docente sobre huerta, la soberanía alimentaria para empezar a discutir. Serge tiene la capacidad de transmitir de una forma muy cercana, ¿no? Y todo el equipo, no solamente de la Dirección de Comunidades Sustentables, sino de todo el equipo de la Dirección Provincial de Transición Ecológica, tiene esa capacidad de transmitir, porque es un vínculo directo, ¿no? Donde no se relega lo técnico, claramente no se relega lo técnico, pero la idea principal es acercar a las personas a temas que seguramente le importaban un pepino, ¿no? Yo, mi modelo, mi sujeto de estudio es mi mamá. Mi mamá, que toda la vida lo ambiental dijo, ¿no? El que no está viéndome la cara, estoy haciendo cara de a mí que me importa, ¿no? Y cuando mi mamá entra en tema con los temas que yo le explico, digo, bueno, entonces estoy explicándolo de la manera adecuada, porque está re bueno cuando hablamos entre nosotros y estamos ahí intercambiando opiniones, pero si seguimos, cuando hablamos entre nosotros, entre nosotras, empezamos como a ser medio hasta endogámicos. La cuestión es que la gente que históricamente nunca se ocupó o nunca se preocupó por temas ambientales o vinculados a la soberanía alimentaria, pueda reconocerse dentro de esa discusión. Porque no es que le vamos a presentar la pólvora, no es que le vamos a presentar que estamos creando algo que salió de la nada, no. Probablemente cuando empecemos a hacer este relato, este cuento, ¿no? Un cuento queda feo. Cuando empezamos a relatar esta historia de lo que implica la alimentación adecuada desde el ente del ambientalismo popular, la gente se empiece a reconocer. Y cuando uno se reconoce dentro de una discusión, empieza a ser parte también de la lucha de esos derechos, ¿no? Cuando pensamos en la forma en que se producen los alimentos, seguramente ustedes digan, bueno, se producen en el medio del campo y no tienen tal vez tan presentes, salvo platenses o gente de Berazategui y toda esa zona, ¿no? Estoy hablando muy modo Buenos Aires, perdón si hay gente de otros lados, pero bueno, yo hablo desde ese lente. No se imaginan las condiciones en las que se produce el alimento, ¿no? El acceso a la tierra, que tiene también mucho que ver en la forma en que se produce y cómo viven las personas que actualmente llevan a diario el alimento a las mesas de todos lados, ¿no? Pero creo que es interesante pensar que en este nacimiento, ¿no? Que esta definición en 2021, cuando se crea el Ministerio de Ambiente, también implicaba empezar a dar discusiones que
surgen desde las bases, esa es la realidad, ¿no? Las personas que hoy reclaman por el derecho a la alimentación adecuada y que eso significa, ¿no? El tipo de paquetes que se utilizan, ¿no? Paquetes tecnológicos, ¿no? Y ya vamos, creo que ya lo habrán visto un poquito, pero adentramos en ese tema que es bastante tenso y que es muy necesario, porque si pensamos en construir desde la agroecología, muy lindo, muy bonito, pero del otro lado tenemos a un mega monstruo de producción de alimentos y que a veces no son alimentos, sino que son commodities, y a los que les tenemos que disputar el sentido, ¿no? Pero creo que es eso interesante, empezar a construir sentidos ¿para qué? Para que más personas puedan entender que esta discusión no es algo que se le ocurrió a unos hippies locos, sino que implica un impacto en nuestra calidad de vida, no solamente desde lo ambiental, sino lo que ingerimos a diario, ¿no? Ese alimento, cómo se produce, va a repercutir directamente en nuestra salud. Sí, me parece, Belu, el ejemplo de la mama es para retomarlo y lo pensaba medio chiste, medio verdad, que es como, bueno, el ambiente se come, lo comemos, como también para interpelarlos un poquito, porque también tiene que ver con esto que decías, Belu, bien, bueno, estamos laburando la tierra, pero también estamos laburando la tierra y también estamos alimentándonos mal porque la tierra está trabajándose con agrotóxicos, agroquímicos, bueno, toda una discusión que ya la venimos abordando en las clases, pero esto de alimentarnos bien también tiene que ver con que nuestros alimentos sean producidos en la cercanía y producidos sin ningún tipo de químicos y demás. Quiero que nos cuentes un poquito, siguiendo en la línea del ministerio, y me gustó esto del relato, que está bien, o sea, si bien es un cuento y parece que lo estamos abordando de manera bonita, me parece que este cuento o este relato del ambientalismo popular, que es más cercano a esto, el ambientalismo se come, tenemos que estar bien alimentados, sí, tenemos que tener una buena salud, sí, tenemos que cuidar nuestra tierra, nuestro suelo también. Que nos puedas contar que en nuestro ministerio tenemos a una asesora que es Kita Gorban, que nuestro programa provincial de acercamiento a las huertas, lo que tiene que ver con el insumo para el armado de huertas y también lo que es la formación, tiene su nombre, se llama Miriam Kita Gorban, y que nos puedas contar un poquito la experiencia de ella y cómo fue el acercamiento también a que esté dentro del ministerio, y esto también tiene sentido, esta pregunta, bueno, ¿se come? ¿Qué comemos? Bien, cuando mencionan a Kita es una, no, ahí mencionan, mira, justo alguien en el chat menciona un libro que se llama Malcomidos, que yo leí ese Bien. libro y yo voy a empezar con el ventilador, porque dirán, ¿qué hace una persona que estudió Derecho en estos temas? Bueno, yo nunca me sentí identificada en el rol de abogada, nunca, el maletín, el litigar, el patear tribunales, de hecho, sentía muchas contradicciones con la carrera, ¿no? Como que, che, estoy hace un montón de años estudiando de algo que no me gusta, ¿no? Porque a veces nos presentan que las carreras solamente se pueden ejercer de una forma. Ustedes piensan en abogado, en abogada y piensan en alguien formal, alguien como que esté en un rol muy particular. Y yo nunca me sentí, ¿no? Yo soy de Lomas de Zamora, soy de Fiorito, estudié en la Universidad de Lomas de Zamora y nunca encontré ese espacio dentro de patear tribunales en modo abogada. Hasta que encontré la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Nutrición, ¿no? Y empecé leyendo este libro, Malcomidos, y decían que existía un espacio de formación interdisciplinario que ponía en discusión la soberanía alimentaria como derecho fundamental para que los pueblos puedan ser libres. Y a mí me voló la cabeza. Voy a una de esas clases y había nutricionistas, ingenieras agrónomos, médicos, abogadas. Y eso creo que es el primer camino para dar esas discusiones de la soberanía alimentaria, porque nuevamente, si la discusión solo se da entre ingenieros agrónomos, probablemente alguien del derecho no se sienta convocado. Si la discusión se da solo en abogados, probablemente una nutricionista no se sienta convocada, ¿no? Y como es un derecho que nos atraviesa desde el inicio de nuestra vida hasta que nos toca irnos, es necesario mirarlo de diferentes lentes.
Esto no es algo que se me haya ocurrido a mí, sino es algo que se le ocurrió a Quita. Quita, nutricionista, ella de Santiago del Estero, vino a trabajar a Buenos Aires con Ramón Carrillo. No sé si lo tienen ahí a Ramón Carrillo, un médico histórico, ¿no? Un hito de la medicina argentina, y ella trabajaba en la Fundación Favaloro armando las dietas para las personas que tenían afecciones del corazón. Y en ese caminar, en ese construir, digo, desde este concepto de soberanía alimentaria, que seguro lo habrán visto, ¿no? Que viene a chocar de frente contra a lo que seguramente habrán escuchado, que es la seguridad alimentaria, que no son contrapuestas, ¿eh? No es que es una o la otra, no. No hay seguridad alimentaria sin soberanía alimentaria. Pero hasta ese momento, hasta el momento en que la vía campesina dijo, hey, no solamente vamos a asegurarnos de que haya un plato de alimento en la mesa, porque desde algunos sectores solamente se piensa que los pobres tienen que comer, no importa qué, no importa cómo, no importa cuándo, tienen que tener. La vía campesina viene a traer este nuevo concepto que es la soberanía alimentaria. Y Quita, como buena revolucionaria, también estuvo dentro de la construcción allá, ¿no? Hace muchísimos años, dentro de la construcción de ese concepto, que viene a decirnos que es un derecho que tienen los pueblos a poder intervenir y elegir en cada uno de los procesos que involucra el alimento. Entonces, Quita viene a romper un poco el molde y tenemos el privilegio de que sea de Argentina y que viva en Lomas de Zamora, no vive ahí y tenerla como referente hace también de que cuando estamos cansados, cuando estamos agotados, ¿no? En estos tiempos donde se hace muy, muy duro el tener una militancia, ¿no? Y no necesariamente una militancia tiene que estar organizada, digo, militamos cuando nos organizamos para ayudar a una vecina que estaba atravesando una situación compleja, militamos cuando estamos haciendo que un club de barrio junte dinero para comprar la red del arco. Digo, ¿no? El concepto de militante es una persona que no se queda quieta frente a una injusticia o una situación donde alguien la está pasando mal, ¿no? Para poner un poquito en contexto. Y Quita vino a traer este espacio que hoy habita muchísimas universidades, no solamente la de Buenos Aires, digo, tiene un montón de reconocimientos de doctorados honoris causas en la Universidad de Mar del Plata, en la de Rosario, ¿no? En un montón de universidades, ¿por qué? Por el aporte que ella ha hecho. En esta cercanía de contarnos sobre la alimentación y discutirla desde un punto de vista político, que político no es partidario. Nuevamente, ¿no? Poniendo un poco en claro algunas palabras que a veces son consideradas malas palabras. Militancia, política, no. Política es un posicionamiento frente a algo que está sucediendo, ¿no? La alimentación no puede ser escindida, ¿no? Como lo habrán visto en el concepto de ambientalismo popular, la discusión ambiental no puede ser escindida de la política. Lo mismo sucede con la alimentación, ¿no? Cuando pensamos en lo que genera Quita en muchas de las personas, es como un fuego. ¿Vieron cuando están haciendo asado? Bueno, quien tiene el lujo de hacer asado, no importa. Si hay vegetarianos, asado de verdura, no importa. Cuando están haciendo un fuego, que necesitan mandarle un poquito de aire para que prenda. Bueno, Quita hace eso. Te tira aire para que vos, cuando tenés ahí el cansancio de que a veces la militancia te hace dura, cansadora, ella trae aire porque enciende todo. Y creo que ese rol lo cumple muy, muy, muy con excelencia en el ministerio, ¿no? Ella es una de las asesoras ad honorem, honorable, del honorable cuerpo de asesores, y que literal es la que te manda a agarrar la pala. Porque un día, yo les cuento, esto es un secreto, un día vino con un libraco gordo y dijo, yo quiero que armen un recetario. Y mete mafia, ¿no? Pero creo que es también eso por lo cual se la valora tanto a ella, ¿no? Que hace un aporte no solamente a pensar la forma de alimentarnos, sino, bueno, cuáles son los caminos y reconocer qué actores intervienen. Porque en esta, nuevamente, lejanía que a veces tenemos desde donde se produce el alimento, perdemos de vista algunos actores que intervienen y que tienen mucho que ver con lo que vamos a poder llevar o lo que no vamos a poder llevar a nuestras mesas. Así que acá en inicio de espacio publicitario, actualmente arrancó la cursada el martes pasado de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, que antes era solo presencial, que te tenías que ir todos los martes a las 6 de la tarde hasta la UBA, que para mí era lejos, y hoy se puede hacer en formato virtual. Seguramente, no sé si hay chance de ingresar, pero digo, estén ahí atentos para
para anotarse, porque es una experiencia realmente hermosa porque te permite ver desde diferentes lentes algo que nos sucede todos los días, si tenemos el privilegio, ¿no? Que es alimentarnos. Así que en este marco es que el ministerio también toma un poco lo que arranca en Lomas, ¿no? Porque yo acá vengo en modo lomense, pero una experiencia que arranca en Lomas, ¿no? Dani es de Lomas, nuestra ministra de Ambiente, y que empieza a replicar en toda la provincia, que es llevar huertas agroecológicas a cada uno de los espacios comunitarios. Una palabra fundamental cuando hablamos de huertas, porque una práctica que puede ser identificada como mi huerta en mi lechuga, no. Hoy hay una realidad también, es que los espacios que habitamos se modificaron. Mi tía Cacha tenía, qué buen nombre, tía Cacha. Mi tía Cacha tenía en su patio zapallo, maíz, tomates, porque tenía un patio grande. ¿Qué pasa cuando las familias crecen y no tienen la posibilidad del acceso a un espacio físico? La pieza, en la casa o lo que sea, lo hacen en el fondo. Entonces la primera que vuela es la quintita, la huerta. Entonces esos espacios que antes se dedicaban a que sea el espacio de cultivo, de tener unas aromáticas, a tener algo que me sirva para variar un poco más la alimentación, empiezan a desaparecer. Y ahí es cuando el rol de lo comunitario, un espacio en común para el encuentro, porque no sé si lo habrán notado, durante los últimos años, después de la pandemia, hubo una ruptura total del tejido social, ¿no? Donde la pandemia funcionó como una especie de quiebre y que ha tenido sus grandes costos a nivel de la salud mental de las personas. Y estos espacios comunitarios o estos espacios de encuentro en común no solamente sirven para, qué linda la lechuga o qué sabroso el tomate que tiene, no, sino también que sirve como un lugar de encuentro y de discusión, porque hoy el individualismo está a la orden del día. Entonces, contar con espacios donde además de nutrirnos de saberes, de recuperar saberes, porque algo que nos pasaba muy interesante era que cuando íbamos, la provincia de Buenos Aires, que tiene 135 municipios, cada municipio era un mundo. Y probablemente salíamos más enriquecidas de esos lugares de lo que habíamos llegado. Porque otro de los ejes también es que la información no viene de arriba hacia abajo, no, es bueno. El ministerio te acompaña con estos bienes para que vos puedas desarrollar, ¿no? El kit de la huerta era el bancal, las herramientas, las semillas, los plantines, todo lo que se necesita, ¿no? Tomando como base algo que seguramente vamos a tocar más tarde, que es el Pro Huerta, un programa que se creó en 1990 y que voy a dejar ahí el asterisquito para tomarlo después, ¿no? El Pro Huerta te entregaba las semillas y vos hacías tu huerta. El ministerio toma esa definición de que además de las semillas se daban los plantines, los bancales, los manuales, ¿no? De un manual pensado para la provincia de Buenos Aires. Esto parece un espacio publicitario, pero realmente no es publicidad, sino que es orgullo, porque creo que en momentos donde el Estado es señalado como algo que se genera el gasto, no, es un espacio de contención, es un espacio de acompañamiento. Hay un montón de gente que ya estaba en esas prácticas y que venga al Estado y te reconozca con este acompañamiento, creo que es lo mejor, ¿no? Acá, charlas de intercambio de saberes, exactamente. Es eso, ¿no? Donde capaz que venían a un taller y decían, yo me acuerdo que cuando tenía una planta de tomates le sacaba los chupones y empiezan a ver ese intercambio y creo que no hay nada más valioso que las redes que se generan, porque claramente nada grande se puede hacer en soledad, lo sabemos. Y nuevamente, en tiempos donde el individualismo está ahí como impregnado en la identidad, creo que es una resistencia, ¿no? Para mí la resistencia siempre es comunitaria y cuando el Estado lo acompaña, creo que se potencia. Así que si no la conocen, pongan Kita Gorban. Bueno, yo les dejé un video ahí para que Miren las todos. repitan. Acá, miren, ella es Kita. No es un dato menor que la compañera tiene 80 y 90 años, que eso es experiencia y esa fortaleza que decía Belu en el que sigue y sigue y sigue y la cruzamos y sigue tirando propuestas y sigue, como decía Belu, mandándonos a laburar. Y el manual que tiene su cara dibujada también es, como decía Belu, no es por una propaganda al ministerio, sino porque es retomar que es un ministerio que ha hecho trabajo editorial, en donde ahora cuando puedan entrar a la página y descargar el material, si es que lo quieren,
Las fotos son material que están hechas, producidas por el ministerio, son huertas que existen, son huertas que, como decía Belu, lo que tienen el sentido es el compartir. Y retomo, Belu, esto de salirnos del molde o salirnos de los frascos, Belu abogada y renegada, si se quiere, por el estereotipo de ser abogada. Yo soy comunicadora social y también sufro con el, uy, bueno, es periodista y simplemente puede dar un discurso y chau, y más hoy en día con los medios hegemónicos que tienen un sentido del periodismo un poco fulero. Pero bueno, como comunicadora también poder aportar un poco de estos compartires, un poco de estos saberes que es horizontal al 100, entonces acá sí hay un montón de diferentes disciplinas, profesionales, no profesionales, que les guste más una cosa, les guste más la otra, ese es el sentido. Yo, como decía Julia al principio, insisto mucho en esto de ser promotores, y bueno, con lo que tiene que ver con Huerta es mucho de esto, es de el charlar para atrás, el sí, en mi casa es real, yo nací en Quilmes, y en un momento mi fondo tenía huerta, tenía gallinero, pero bueno, la familia crece, los espacios se achican y la verdad que sí, lo primero que se va es la producción, pero bueno, retomar estos saberes, muchas veces nosotros nos pasa recorriendo, como decía Belu, la provincia, y esto es, ¿alguna vez te creció un zapallo en el fondo? Sí, el zapallo es como el ejemplo clave de que sí, sí, y realmente una vez que creció ya está. Y además es esto, compartir, porque después el ejemplo del zapallo, que tenés todo el patio o la pared llena de zapallos para consumir, es el compartir. Bueno, vecina, tengo esto. Así que me parece que el compartir con la huerta está bueno, salirnos del individualismo y sobre todo esto, poder compartirnos experiencias, saberes, que también tenía que ver con el concepto al principio de agroecología. Son muchos saberes todos juntos que lo vamos viendo en el día a día de la diplomatura también, de clase a clase, todos los saberes, todas las disciplinas nos sirven y nos están enriqueciendo un montón. Belu, un poquito ahora irnos a lo más local, que es Lomas de Zamora. Imagino que debe ser un orgullo haber nacido, haber caminado el distrito y ahora estar en la gestión. Que nos puedas contar un poco la importancia de la Secretaría de Ambiente. Acá abrimos como otro espacio publicitario, pero está bueno porque son ejemplos de gestión, como el Ministerio es un ejemplo de gestión provincial. Lomas, en su Secretaría de Ambiente, en su Ecolomas, en sus huertas comunitarias, en sus entregas de semilla, también es un ejemplo que está bueno a que lo podamos llevar, trasladar a los distritos, ir después a chusmear la página, ver cuáles son los objetivos de cada estrategia o de cada área de política pública. Así que contarnos un poquito cómo es esa secretaría, también por qué está definida la política pública de huertas agroecológicas y comunitarias dentro. Así que es un poquito eso, nos vamos para Lomas de Zamora. Nos viajamos para Lomas de Zamora y bueno, yo les adelanté, yo soy de Fiorito. Y en los barrios se vive muy diferente, ¿no? A lo que a veces la teoría nos puede plantear. ¿Y cómo se adapta esa política pública, esa teoría al diario? ¿No? Y la verdad es que, como decía Flor, yo tengo el privilegio de poder estar desde fines del año pasado transitando esta intensidad que tengo, ¿no? De que la gente se contagie dentro de la Secretaría de Ambiente, que tiene un montón de trabajo y que Lomas es muy reconocida por su fuerte trabajo, digo, nuevamente, no es menor que Dani Vilar, nuestra ministra, sea de Lomas, ¿no? Y ese ambientalismo que empezó a surgir sin el marco teórico probablemente, ¿no? En las mesas de trabajo conjunta con los cartoneros, con las cartoneras, ¿no? El sábado, 25 de mayo, en Lomas tuvimos de fiesta, tuvimos un desfile donde cada área mostró a su comunidad, la comunidad acompañó, y ver a los compañeros y compañeras cartoneras que arrancaron en 2017 en una mesa de trabajo diciendo,
che, la verdad es que estas condiciones en las que estamos trabajando son estas y no eran las mejores, ¿no? Porque es un trabajo que históricamente fue considerado menor o no, ni siquiera tenía marco de que eran trabajadores ambientales. Y verlos desfilando ahí con sus camperas, con su equipamiento, digo, las camperas, esas turquesas que ven, esas celestes que ven, seguramente se las habrán puesto en la calle, además de abrigarlos ante las condiciones en las que trabajan, ¿no? El frío, el viento, la lluvia, los dignifica como trabajadores y trabajadoras, que creo que no es menor. Y eso empieza a dar también ese aire de autoestima por lo que uno realiza, ¿no? Cuando vos me preguntás qué significa para mí estar hoy ocupando un rol, ¿no? Que es circunstancial, pero que que lo tomamos con muchísima responsabilidad, uno no puede evitar hacer un raconto hacia atrás y ver de dónde vino, porque no salís de la misma forma cuando te atraviesa la universidad pública, no salís de la misma forma cuando te tocó vivir de forma consciente crisis políticas y económicas como fue la del 2001, y creo que también fueron esos hitos que te van marcando la forma en que vos vas a decidir en cómo te vas a desarrollar, ¿no? Y en este caso, cuando 2001 tendría 13 años, empiezan a sacar cuentas, ¿cuántos años tiene Belén? Aparentaba 1000 años, pero en ese 2001, ¿no? La forma de supervivencia de muchos y muchas fue el cartoneo, ¿no? Mi viejo y mi vieja, mi papá decidió hacer un horno de barro y mi mamá hacía el pan. Entonces mi mamá amasaba el pan, mi viejo lo cocinaba y lo llevaban al trueque, ¿no? Y yo digo, en ese momento mi papá y mi mamá tuvieron esa estrategia, pero probablemente si no la tenían, hubiesen salido a cartonear. Y en esa lectura es que vemos, ¿no? Que lo ambiental o la soberanía alimentaria siempre nos atravesó. Lo único que no teníamos era el marco teórico para poder reconocerlo o para reconocerse dentro de una discusión ambiental. Y eso es muchas veces lo que pasa en los barrios, ¿no? Que cuando llegamos, cuando se va con un curso, con un taller, con una entrega de bienes, el trayecto para que esas personas se involucren en lo ambiental es mucho más corto, porque en ese contarles lo que implica el ambientalismo popular, lo que implica la justicia social, cuando hablamos de temas ambientales, se van reconociendo, se van viendo y cuando uno, como decía al principio, cuando uno se va reconociendo dentro de un discurso, también les resulta más sencillo poder ser parte de esas soluciones o ser parte de esas acciones que, al fin y al cabo, terminan mejorando la calidad de vida de las personas. Tenemos, la verdad, esas huertas comunitarias que se ponen en espacios comunitarios, en los parques municipales. Creo que Ujú. también ¿no? Muchas veces los parques, los espacios públicos tienen árboles, tienen arbustivas, tienen una serie de elementos y la huerta no forma parte de eso, ¿no? Siendo que es tal vez el mejor espacio para mostrar cómo se produce el alimento, el trabajo que representa, ¿no? Cuando siempre pongo el mismo ejemplo, cuando uno deja morir un morrón, ¿no? Cuando compraste la verdura, el meme ese de la verdura que compré el fin de semana en la heladera viéndome cómo estoy comiendo pizza de vuelta, ¿no? Y esa verdura que se echa a perder dentro de la heladera, si es se sucede, ¿no? El morrón, por ejemplo, es algo que se cultiva agachado, ¿no? Es algo que se está llevando a la espalda de alguien seguramente. Entonces esos espacios de reconocimiento del trabajo también hace que las personas puedan incorporar algo que capaz que en la cotidiana, donde tenés que andar corriendo para ir al bondi, que tenés que correr para ir al tren, no tenés un momento para decir, ¿cómo se cultivará el maíz? Nadie lo hace. Entonces son necesarios esos espacios para poder reconocerse y dar las discusiones sobre todo, porque si vemos que hay una forma diferente de producir y estas huertas son demostrativas, pero existen proyectos y actividades de producción masiva de alimentos y que no necesariamente tienen que ser monocultivos. Seguramente lo vieron en el encuentro pasado, ¿no? Esta diferencia entre monocultivo, donde es mucho más sencillo que una plaga ataque, entonces es necesario estos paquetes de agrotóxicos que terminan generando todas las consecuencias que ya sabemos, el impacto en la salud humana, el impacto en la salud ambiental, en la biodiversidad. Entonces, hablar de agroecología en un barrio empieza a ser la herramienta para crear sentidos, porque Ujú. si uno piensa
cómo luce un productor de alimentos, vos te imaginás, no sé, que tiene una casa, una cabaña y que tiene, ¿no? Como te pintan en las películas. No. Si esa persona no tiene acceso a la tierra, probablemente el espacio físico que habite en ese terreno donde produce el alimento sea un espacio precario, ¿no? Y que como no te dejan construir una casa, tienes que tener un espacio que probablemente sea ni una casillita, plásticos, chapas, y ahí tenés que hacer el alimento. Entonces, creo que es interesante pensar cómo en lo local empieza no solamente a generar este registro, sino a generar variedad en la alimentación real, ¿no? A mí hay una política que es súper interesante, ¿no? Y se me dejan hablar siempre como 2 horas, pero es una articulación que se generó con la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. La Universidad de Agrarias, la Facultad de Agrarias, tiene un espacio productivo de gallinas, ¿no? Las gallinas y los huevos que se producen en ese espacio, en ese vivero, perdón, en ese centro avícola municipal, van a los jardines comunitarios, porque hubo un diagnóstico donde la asistencia alimentaria que se brindaba en esos espacios eran secos, ¿no? Secos como fideo, arroz, todo lo que ya sabemos que componen los secos. Entonces, además de convertirse en un espacio para variar la alimentación, también te permite incorporar un alimento de excelente calidad, no solamente por el estado de bienestar, no, estado de bienestar queda medio raro, pero el bienestar animal que habita a esas gallinas que no están produciendo, que están con un farol 24/7, como usualmente se producen a gran escala los alimentos, especialmente el huevo, y que permite mejorar la calidad nutricional de que incorporen las pibas y las pibas, pero también plantear que hay otra forma diferente de producir, que creo que también esa es la puerta de entrada para continuar dando otras discusiones. Sí, y me parece que esa otra forma de producir, en el ver, yo me acuerdo, les recomiendo si andan cerca por Lomas de Zamora, está el Parque Finky, que es hermoso para pasar un día, y tiene, como dice Belu, una de las huertas que está en los espacios públicos, que se puede recorrer, que incluso si ya se puede cosechar, se cosecha. Y me parece que esto es poder ver, y sobre todo también con las niñeces, acá entra algo muy interesante que a veces las niñeces que se retoban y no comen verduras, que no comen frutas y demás, cuando ven ese proceso, cuando ven que, por ejemplo, de abajo de la tierra está la zanahoria, y lo ven, lo tocan, lo huelen, incluso con las aromáticas, cobra otro sentido. Cobra un sentido de conocer que realmente detrás de ese alimento hay trabajo. Nosotros siempre hablamos, lo mismo pasa, como decía Belu, con los recuperadores urbanos. Bueno, hay laburo atrás del reciclaje, hay laburo detrás de producir nuestros alimentos agroecológicamente. Y esto de ver tiene mucho sentido. Nosotros acá en La Plata tenemos una rambla. La rambla es un bulevar. O sea, depende de dónde estemos viviendo, por lo general son bulevares, pero en La Plata se le dice rambla. Hay una rambla de un vecino que apropió ese espacio y tiene una huerta comunitaria. Vos te acercás y podés incluso intercambiar semillas. Acá vamos, se la sacaron flor con denuncia. Bueno, esto es, bueno, lo voy a tomar. Ahí justo vi un chat que sacaron la huerta del vecino, lo voy a tomar. Hasta hace poquito estaba, es la Rambla de 19, así que me lo voy a anotar para ver qué pasó con ese espacio hace unas semanas. Bueno, la importancia, ahora me desconectaron, la importancia de poder tener esos dos espacios comunitarios, así que sí, realmente me voy a anotar a ver qué pasó. Estos espacios en donde se pueda ver cómo crecen nuestros alimentos, cómo se producen, el intercambio de semillas también. También es importante que pensemos que la semilla, o sea, de dónde crecen varios de nuestros alimentos, de la semilla. Acá viene un poquito, y que estuve chusmeando ahí mientras hablábamos con Belu, que decían en determinado lugar ya no están dando semillas, en determinado lugar ya dejaron de hacer el intercambio de semillas. Bueno, esto tiene que ver que ahora Belu nos va a poder ampliar un poquito más, y habíamos dejado un asterisco al principio o al comienzo de la conversación, con una caída
de una política pública de más de 30 años, que era el proyecto de ProHuerta, que acercaba justamente semillas agroecológicas a la comunidad para que, bueno, sucedan estos espacios. Porque, bueno, si bien yo ahí agarro el ejemplo, Belu, del morrón ese que se puso feo en la heladera, bueno, esas semillas sirven, se pueden recuperar. Pero bueno, si no tenemos semillas, es difícil que también podamos producir nuestras verduras. Así que, Belu, que nos cuentes un poquito qué pasó con el programa Pro Huerta, o contarnos un poquito más cuál era el sentido, y quizás reflexionar también, o sea, por qué se quitó, ¿no? En un contexto que estábamos viendo que hay una crisis, bueno, sobre todo ambiental, pero hay una crisis alimentaria. Así que bueno, que nos cuentes un poquito, Belu, por el Pro Huerta, y trabajar un poquito de una alternativa, porque podemos intercambiarnos semillas. Sí, seguramente quienes están ahí como un poquito en tema habrán visto en redes sociales que se denunciaba, ¿no? Este desmantelamiento o no financiamiento del programa Pro Huerta. Pro Huerta que nació en 1990, que vaya que era necesario esa política pública de acompañamiento, no solamente con las semillas, sino ahí en el chat leía, ¿no? Y que también tengo gente conocida que ha recibido gallinas para que puedan tener la producción de huevos para quienes disponían de un espacio para criarlas. Y eso representa también que muchos municipios que realizaban las entregas de semillas y la comunidad que se genera detrás de esa entrega, ¿no? O por lo menos yo tengo el registro de Lomas, pero lo veo en municipios como Ituzaingó, que están ahí activos, los veo en municipios que están vinculados a esta política, y que hoy vemos que la última entrega que se realizó fue la compra que se hizo el año pasado, ¿no? La orden de compra que se hizo el año pasado, y se entregaron las semillas de otoño-invierno, ¿no? La temporada, vieron que está otoño-invierno, primavera-verano, otras especies que se cultivan todo el año. Bueno, esta última entrega que se realizó probablemente sea la última, porque no se ha decidido sostener el espacio. De hecho, todos esos espacios y esos lugares que se encargaban, los contratos han sido cancelados. Digo, hay una decisión detrás de eso. ¿Y qué implica? ¿No? Y que siempre lo vemos en los momentos de crisis económica, el punto de ajuste en los sectores vulnerables es el plato, ¿no? Quienes tienen un poquito más de holgura dicen, bueno, me pude comprar una campera menos, no me pude ir de vacaciones a tal lado, pero me fui a otro. Cuando vos venís de un barrio popular con las necesidades básicas al día, tu punto de ajuste es el plato. Y en 2001, cuando vino la crisis económica que implicó que muchas personas fueran expulsadas del mercado laboral, llevó a más personas que decidan, bueno, tal vez no puedo ir a comprarlo, pero recibo unas semillas y hago más variada mi alimentación. No es que va a agarrar y decir, me voy a poner una verdulería. No, que vos tengas una planta de acelga, una planta de tomates, una planta de lechuga, ¿no? Porque a veces te dicen, pero haciendo lechuga vas a comer más variado, y yo tal vez no me pueda satisfacer todo lo que yo consuma, que eso también lo que explicábamos cuando hablamos de las huertas en el hogar. Vos no vas a poder sacar todo lo que vas a consumir de esta huerta, pero un par de días en la semana no van a ser solamente fideos blancos, no va a ser solamente polenta, no va a ser solamente arroz, ¿no? Porque otro factor fundamental de la alimentación no es que, ¿vieron cuando hablábamos esta diferencia entre seguridad y soberanía alimentaria? Seguridad es que yo tengo un plato de comida sobre mi mesa. Y la soberanía alimentaria también implica que yo pueda disfrutarlo, encontrarle lo sabroso, encontrarle la pertenencia cultural también, ¿no? Lo adecuado, el alimento adecuado, no solamente va en las necesidades nutricionales y lo que necesitemos para tener energía durante todo el día, sino que también va a nuestra adecuación cultural, ¿no? Si yo les presento, no sé, bueno, acá en nuestro país tenemos desde el norte a sur una gran variedad de vegetales, pero si yo les digo, no sé, una fruta del dragón, ustedes van a decir, pero bueno,
¿qué es eso? Bueno, probablemente en otro país la fruta del dragón sea parte de todos los días. Ahora si yo les digo mandarina en invierno, ustedes dicen, "Oh, más vale, acá sí come mandarina en invierno". Si yo les digo, vamos a comer sushi, bueno, probablemente haya un alimento ahí que se haya globalizado. Pero si yo les digo, vamos a comer un asado o un asado de verduras, porque hoy tenemos nuevas formas de alimentarse, tenemos una adecuación a nuestra cultura. Entonces, hablar de alimentos, hablar de prohuerta, hablar de representa también parte de la identidad de un pueblo, ¿no? Esta política que desde 1990 hasta el año pasado se sostuvo, implicaba también que mucha de esa comunidad que sabía que todos los cambios de temporada iba a recibir sus semillas, hoy no lo tienen. O sea, ahora invierno, otoño-invierno fue la última que se dio en articulación con el programa de Pro Huerta del Ministerio de Desarrollo. Así que también son puntos a evaluar, ¿no? Sabemos que hay un montón de situaciones que vienen siendo afectadas, ¿no? Y hay algo que a mí me llamó mucho la atención cuando se anunció el DNU, este famoso DNU que realizó un montón de medidas, y la que más me llamaba la atención era, a ver, el desmantelamiento de la estructura del Instituto Nacional de la Yerba Mate. ¿Vieron cuando, bueno, acá no tengo el mate, pero no tengo el paquete de yerba? ¿Vieron cuando compran una yerba que viene con un sellito que dice INYM, Instituto Nacional de la Yerba Mate? Era quien establecía no solamente el precio que se le iba a pagar a quienes producían, ¿no? El valor de la canchada, el valor de esa hoja, sino también la cantidad de emprendimientos que iban a producir, ¿no? En esta oferta-demanda, cuando hay mayor oferta, baja el precio. Entonces, para poder asegurar que ese precio sea el adecuado, no solamente para el productor y también para el consumidor, se establecía, bueno, este es el tope máximo de proyectos que pueden producir esto que forma parte de todos nuestros días, ¿no? Quienes estudian, quienes están mira, acá ahí la tenemos a Flor tomando mate. Y digo, esto de la adecuación cultural también implica esto, ¿no? Que haya una desregulación de algo tan fundamental para nuestra identidad alimentaria y como país y como región, también tiene sus impactos, ¿no? Creo que todavía no hemos dimensionado los impactos que tienen estas políticas que buscan correr, ¿no? O retrocede el Estado en un montón de aspectos que hacen en nuestra vida cotidiana, ¿no? Cuando pensamos en Pro Huerta, también pensamos en cientos de proyectos que se sostenían, ¿no? Y que comunidades de pueblos originarios en nuestros diferentes puntos, ¿no? Porque Argentina tiene un montón de pueblos originarios en nuestra región, en nuestro país, que también eran sostenidas por eso. Entonces, todavía no estamos dimensionando el impacto real que tiene no solamente el desmantelamiento del programa Pro Huerta, sino los impactos del DNU, lo que se quiere lograr si se aprueba la ley de bases, creo que, ¿no? También, como les decía al principio, la discusión de la soberanía alimentaria como el mentalismo popular no está cindido de la discusión política, no lo está. Y podemos después hacer la evaluación personal de cada uno y cada una y decir, bueno, cuáles son las políticas que se desarrollan y cuáles no, y cuál va a ser el impacto, ¿no? Y cada uno sopesará el asesoramiento por el invernáculo, sistema de riego, ¿no? Todavía creo que hay un montón de cosas que se desarrollaban y que van a tener un impacto y esperemos que no sean tales, ¿no? Pero lo estamos viendo en el día a día, ¿no? Gente que no está teniendo la posibilidad de acceder a las comidas básicas, a veces es sumamente doloroso, ¿no? Pero bueno, perdón por la pálida, pero creo que también, no, nuevamente, no podemos escindir del contexto político, del contexto social que estamos viviendo cuando hablamos de soberanía alimentaria. Sí, 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 Belu. Además, era una pregunta a hacerte. No hablamos de soberanía alimentaria porque hay que rimbombante la frase. También hablamos de soberanía, de cómo nos alimentamos, de soberanía, cómo nos comunicamos, cómo compartimos, cómo charlamos con el vecino. Y también esto es importante, que bien decías vos al principio, militamos, no por quizás algunos sí, otros no tengan partido político, pero militamos la política
de tener el acceso a nuestra soberanía alimentaria, de tener el acceso a poder formar una comunidad, tenemos la política de poder defendernos. Quizás no es necesario desmantelar absolutamente todo, y bueno, con la rapidez que estamos viendo. Y preguntarte en este sentido, Belu, si bien el DNU tenía el apartado ambiental y quizás que también esté bueno que lo vayamos a revisar porque ahí también vemos, o sea, qué es prioritario, qué no, por qué van y por qué no. Hoy en día está en el Senado y se va a tratar la semana que viene o la otra lo que queda de la ley bases. Si bien se quitó el apartado ambiental, que incluso si quizás buscamos la ley, el ambiente está ahí como medio escondido, es una estrategia, es una decisión política, pero sin embargo tenemos lo que tiene que ver con el capítulo del RIGI, lo venimos charlando y lo venimos analizando en la diplomatura, y preguntarte también cómo impacta entonces el tema particularmente de cómo nos alimentamos, nuestra soberanía alimentaria, que por supuesto también tiene un impacto en lo que se está tratando de imponer, porque bueno, de soberano no tiene nada la ley de bases. No, y sobre todo el impacto que tiene a la matriz productiva, creo que de nuestro país, ¿no? Donde teníamos la posibilidad, ¿no? Y creo que las políticas que se están tomando actualmente tienen un impacto en las grandes conquistas que hemos tenido, ¿no? Que no son conquistas solamente, nuevamente, vuelvo a repetir, de una bandera política. No, las luchas siempre nacen de las bases, ¿no? Tenemos un ejemplo claro en Mendoza. El pueblo autoconvocado reclamaba por el derecho al agua para el pueblo, no para los megaproyectos que implicaban un impacto no solamente ambiental, a la salud humana, a la matriz productiva. Eso mismo es lo que estamos viendo hoy, ¿no? Donde la urgencia muchas veces del día a día nos lleva a no registrar lo que está sucediendo, ¿no? Y también es un impacto a estos nuevos proyectos, ¿no? De decir, bueno, teníamos una secretaría de producción, de la producción de la agricultura campesina indígena. Bueno, claramente eso hoy no está. Cuando pensemos en el destino que van a tener esas tierras, ¿no? También con esta derogación a este impedimento de adquirir tierras cuando son personas que no son de nuestro país. ¿Cuál va a ser el uso de las tierras? ¿Cuál va a ser el impacto de este régimen de incentivo a las grandes inversiones? ¿Grandes inversiones para quién? ¿No? Cuando pensamos, cuando nos toca la oportunidad de hablar de ambientalismo popular, claramente la discusión de la distribución de las riquezas va a estar en discusión. Y que cuando hubo esa ventana que se generó en 2020, 2021, ¿no? En la Cámara, en diputados, cuando se empezaron a aprobar un montón de leyes ambientales en un hito realmente eh, impresionante, ¿no? Cuando la ley de educación ambiental se aprueba en esa época media pandémica, hablaba de vamos a estudiar el ambiente, vamos a analizar la cuestión ambiental, pero no lo vamos a poder hacer sin una perspectiva de justicia social, sin una perspectiva de género, ¿no? Porque acá es algo que no nos adentramos, pero también nos ponemos a pensar cómo está actualmente distribuido no solamente el uso de la tierra, ¿no? Y nuevamente, fíjense que son temas que hoy están en discusión y están en cuestionamiento, hablar de género, ¿no? Y quiénes son las encargadas de sostener las tareas de esos campos que producen alimentos, ¿no? Y donde hay una doble tarea, no solamente de producir en el campo el alimento, sino después de sostener las tareas de cuidado del hogar, ¿no? Esta intención de que personas que no hayan tenido la posibilidad de tener aportes por no haber estado en situación de estar registrados, que no se puedan jubilar, también tiene que ver con lo ambiental, porque muchos del trabajo que se realiza en esos espacios, ya sean los campos, ya sean los diferentes proyectos productivos, probablemente las personas no tengan aportes. ¿Y quiénes son las que más afectan?
probablemente sean las mujeres y las diversidades, ¿no? Esto, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Cuando pensamos en el impacto de una ley, como es la ley de bases, ¿no? Que este, este adefesio de juntar, solamente van a traer tristeza y malestar al pueblo, va a afectar cada una de las agendas que ustedes acá, en la variedad de personas que haya, están sosteniendo. Si pensamos en la agenda ambiental, claramente va a haber afectada. Si pensamos en la agenda de género, claramente se va a ver afectado. En la agenda de las infancias, ¿no? Porque hoy, estando distribuido la cifra de la pobreza hoy en Argentina, las infancias son las que peor la pasan. Entonces, es un impacto enorme, no solamente en lo ambiental, por esta posibilidad de que puedan realizar esta famosa flexibilización ambiental, ¿no? Estas 3 flexibilizaciones, la ambiental, la impositiva y la laboral, que muchas veces la hemos escuchado, implica que el pueblo sea el principal afectado, ¿no? Pero me parece que todavía no hemos tenido me corrijo, todavía estamos a tiempo a saber que tenemos 4 votos por conquistar, ¿no? Que 4 senadores voten en contra de esta ley, que claramente yo creo que va a traer mucho sufrimiento al pueblo, ¿no? Y no queremos eso, yo creo que no queremos eso. No, no, claramente. Y la cuestión ambiental, otra vez, vista desde todos los lados, desde no simplemente la producción o el armado de la huerta, como una huerta que quede bonita y como, ay, qué linda, mira cómo crece la lechuga, sino que tiene muchas aristas. Estamos hablando de cómo nos alimentamos, estamos hablando de un proyecto también esto, pensarnos que quizás para lo que venga a ser nuestra primavera-verano no tengamos las suficientes semillas como para empezar o seguir o continuar los proyectos que ya están sucediendo, porque bueno, la clase pasada lo veíamos y retomo esto, se tomó nota de todas las organizaciones que actualmente trabajan la tierra, que actualmente tienen proyectos de huertas, tienen proyectos de intercambio de semillas, que bueno, se va a complicar. Por eso es importante que leamos, que repasemos, que si bien parece que somos un poco ahí quemacocos con lo que es la ley de bases o con lo que es el contexto de hoy, es importante porque claramente no hay un modelo que tenga que ver con la justicia social y que tenga que ver con el cuidado de nuestro ambiente, con el cuidado de nuestros bienes comunes naturales. De acá al futuro se complica mucho si no hay un Estado que nos acompañe con políticas públicas y que deje esas cosas que funcionaban. Por ejemplo, el Pro Huerta pasaron 30 y pico de años, pasaron varios gobiernos, o sea, no es que esto, insistimos en esto, no es que en esos 35 años solamente hubo un color, sino que ha cambiado, hubo una crisis, tuvimos 5 presidentes en una semana y ese programa continuó. Entonces es importante que tengamos y que debatamos sobre todo en la calle, sobre todo en esos espacios de esas organizaciones hoy en día, puedan poner en discusión qué va a pasar en nuestra primavera, en nuestro verano, sin esa entrega. Ahí estuve chusmeando por arriba que siguen comentando, bueno, en tal distrito hay, en tal distrito no. Bueno, los distritos, por ejemplo, en Lomas, Belu, capaz que nos puedas contar, o sea, sin Pro Huerta o sin la distribución de semillas, cómo impacta a que en la próxima temporada podamos tener acceso, o los vecinos y vecinas de Lomas tengan acceso a las semillas. Sí. Creo que parte también de las soluciones se van a gestar, ¿no? Ahí alguien puso, tenemos que conseguirlo nosotros, la entrega de semillas. Y muchas de las soluciones que se plantean también parten de lo comunitario, ¿no? Esto que les decía, una comunidad que está comprometida y que tiene esa fidelidad de entrega. Bueno, probablemente surjan muchas respuestas desde lo comunitario, hay muchos espacios que todavía están a definirse, pero esto viene también en un contexto donde, no sé, pongo un ejemplo, donde venía una boleta de luz a un valor y que al mes siguiente te venga el 600% de aumento. Entonces,
es un desafío, ¿no? No solamente creo que para Lomas, para todos los municipios que decidían sostener esta política pública, y todavía las soluciones se están buscando. Yo creo que muchos van a surgir desde lo comunitario, mucho va a surgir desde la organización, que es lo que siempre nos dejó, ¿no? Porque creo que hasta ahora que estuvimos de reunión, hay muchas pálidas, pero también creo que la organización es la respuesta a todo esto, ¿no? Y van a decir, pero siempre nos toca a nosotros agarrar y parar la pelota y empezar. Bueno, el ADN de nuestro país está atravesado por un montón de situaciones complejas y que no solamente nos juntamos para festejar un mundial en una fecha particular, sino creo que también tenemos la capacidad de la organización y de reclamar. Creo que también es eso, ¿no? Son situaciones que al pueblo lo hacen madurar, esperemos, ¿no? Que espero que repercutan en una madurez mayor del pueblo, entender de que no nos salvamos solos, que no da lo mismo quién gobierne, no da lo mismo quién ocupe un lugar fundamental en nuestra organización, como puede ser, no da lo mismo quién sea el presidente, la presidenta, y bueno, todavía veremos cómo continúa todo esto, ¿no? Lo que a mí sí me pone muy, muy feliz es cuando veo ahí en quienes están siendo parte de esta formación, es gente que está comprometida, ¿no? Y que dicen, bueno, yo un lunes a la tarde podría estar tomando mate, mirando cualquier cosa, y sin embargo están tomando el compromiso de estar acá, formándose, investigando, sembrando, vale la redundancia, ¿no? Que nos convoca hoy soberanía alimentaria, pero sembrando esto no solamente en nosotros mismos, sino llevando esta información a otros, ¿no? Y un poco para tener un poco de aire, porque tiramos muchas pálidas en cuanto a esto, pero creo que es necesario tener la base de estos conocimientos como para luego poder pensar las soluciones, ¿no? Esto forma parte del diagnóstico. Este Y diagnóstico que es también, necesario para pensar políticas públicas. Bueno, esto es donde estamos parados hoy. Desearíamos que sea otro el contexto, pero creo que también el ingenio y el empuje que tiene nuestro pueblo va a entrar a jugar. No sabemos cuándo, esperemos que el pueblo pronto, ¿no? Encuentre este rumbo, pero bueno, nuevamente, las redes comunitarias creo que también nos ayudan a sostenernos, ¿no? Y que creo que también cumplen ese rol de sostenernos en estos momentos duros y cuando vengan situaciones mejores, bueno, que la organización permita crecer. sí, sí, y creo que justamente es uno de esos, me había desconectado, pero ya volví. Justamente es uno de esos objetivos que tiene la Diplo y uno de los objetivos que quise retomar de pensar a la agroecología en eso, en pensar estrategias, empezar a pensar también en lo local, en lo chiquito, en lo vecinal, por eso me anoté lo de la huerta comunitaria acá en La Plata. Pensar que, bueno, empecemos a guardar semillas, hay semillas que se pueden cultivar todo el año, así que quizás esa es una alternativa. Y bueno, esto, poder ser cada vez más promotores desde una visión que tenga una mirada amplia, que pueda discutir las situaciones que nos van surgiendo, el contexto no tiene, o sea, pensamos al ambiente con las personas adentro y el contexto también es parte. Quisiéramos quizás estar de otra manera, bueno, estamos de esta, como decía Belu, quizás, y es lo que buscamos, saldremos mejores, por eso nos estamos formando y por eso también abrimos el espacio a que se lleven preguntas, a que después puedan pensar esto. Hoy Julia al principio, quiero retomar, hablaba que hubo una propuesta de salir a recorrer el distrito y ver cuánta cantidad de huertas comunitarias hay. Yo sé que en Lomas hay muchísimas, porque es esto, también es como el contagio. Ay, en la cuadra, en la esquina ya hay una vereda que una doña agarró el cantero donde antes había un árbol y ahora tiene una pequeño espacio de huerta. Bueno, ese sentido, quizás está por ahí la alternativa, contagiarnos un poquito. Y esa estrategia de, bueno, ver cuántas huertas
tenemos en nuestro barrio, que después de ahí también podemos encontrar la semilla, y bueno, es esto, es el compartir, es entender que, bueno, el contexto existe, así que también es pensar esto de retomar, que bueno, hay gestiones, está la gestión del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, sosteniendo, por ejemplo, lo que contaba Belu, el programa Quita Gorbán es más allá de la formación en huertas agroecológicas, tiene la entrega de materiales, de bienes que quedan en las organizaciones comunitarias, que es un costo, sí, y que hay que sostenerlo también, y que la verdad es que ha sembrado muchos proyectos de huertas comunitarias a lo largo de la provincia de Buenos Aires, funciona, lo vamos a seguir intentando hasta que nos dé. Lo mismo sucede en Lomas, así que es importante que también repasemos cuáles son las gestiones que ya se están haciendo, cómo funciona, si no funciona, porque también quizás haya por acá algún crítico que diga, bueno, pero entregar bancales y entregar tierra fértil, bueno, está bien. Y está bien que podamos recorrer la página del ministerio, siempre lo decimos, porque está toda la información pública, todo el acceso a que podamos recorrerlo y ver en dónde se está yendo el presupuesto y demás. Así que también es ese sentido de que podamos compartir y ver si funciona, no funciona, porque ya digo, puede haber algún crítica por acá, y está bien, pero bueno, es esto, compartir. Es quizás, bueno, no, a mí me parece que bueno, que entregar semillas y no sé, bueno, y también tiene que ver con eso. Ahí también tenemos lo comunitario, porque podemos pensar, bueno, si no entregamos semillas, ahí tiraron en el chat plantines. Bueno, pensar, también nos construimos día a día, entonces ese sentido y eso, ese sentido también del conversatorio, Belu, de que vos nos puedas haber traído experiencias, tanta sabiduría, con respecto también a cómo nos alimentamos, y también quizás preguntarte como para esto de, bueno, esto compartir y conocer qué podemos hacer con la huerta, si no queda solamente la huerta como el espacio, de que hay una estrategia de pensar la soberanía alimentaria desde cómo nos alimentamos y qué modelo a seguir puede ser, bueno, nos alimentamos de tal manera porque necesitamos tener salud, que como bien decías, Quita laburó con Carrillo, o sea, no es un dato no menor. Así que nos cuentes un poquito eso, Belu, cómo funcionan lo que es las charlas, así también quizás alguien de por acá puede agarrar esa estrategia de que si bien hablamos de huertas, si bien hablamos de, bueno, vamos a empezar a sembrar o a generar plantines o a entregar plantines, bueno, vamos a hablar de la soberanía alimentaria y cómo nos alimentamos, un poquito de ese sentido que también se elabora desde el ministerio. Sí, y hablar de alimentación saludable en un contexto donde vos abrís redes sociales y hay alguien diciéndote, comer fruta tiene un exceso de azúcar, no lo hagas, estás ingiriendo veneno. ¿No? Podría tranquilamente hacer videos de TikTok. Donde el dedo señalador está a la orden del día, ¿no? Donde nos dicen cómo debemos alimentarnos y corremos el eje de la discusión de la alimentación. Primero para dar la discusión de cómo se produce el alimento, pero sobre todo pensar que hay un sector de la sociedad que es el que peor se alimenta, y es el ejemplo de las infancias, ¿no? ¿Se acuerdan cuando allá por el 2021 se habló de la famosa ley de etiquetado frontal, que fue un hito, ¿no? Y que hubo muchísima resistencia de parte de ciertos sectores de grandes productores de alimentos en su aprobación, porque nos venía a dar información. Y creo que el acceso a la información es fundamental para poder partir de una base común y después decidir, ¿no? Acá nadie va a venir con el dedo señalador de no, estos ultraprocesados no, sino poner cuál es el acceso a la información sobre este tipo de alimentos. Por ejemplo, cuando dábamos las charlas, ¿no? Y a mí me gustó mucho el año pasado una experiencia que también compartimos con Flor,
que fue la instalación de un stand del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires en Tecnópolis, ¿no? Hoy que Tecnópolis está en el centro, casi el único organismo provincial que tenía presencia con un stand que pasaban un montón de personas por día y que tenían la posibilidad de conocer qué significaba el ambiente en clave local. ¿No? Y que las personas te venían, no, yo vengo de tal municipio, no, yo vengo de tal provincia, y se llevaban un calendario de siembra, que empezaban a tener el registro de que el tomate no estaba todo el año, porque también es necesario, ¿no? A veces decir, pero esta información que para nosotros, nosotras que estamos en el tema, para nosotros es tema común, pero hay gente que todavía no tuvo acceso, por una cuestión de tiempo, por una cuestión de interés, ¿no? Y creo que cuando se habla de poner la información en el acceso a las personas, le da la posibilidad de elegir, ¿no? Como funciona la ley de etiquetado, volviendo un poquito, que vos veas el octágono en el frente del paquete, vos luego decidís, ¿no? Sobre todo cuando tenemos la chance de poder hacerlo. O decir, bueno, yo sé que esto tal vez no es lo más saludable, pero lo elijo comer porque estoy en un contexto. Estamos en un cumple, comemos una papita, está todo bien. Pero pensar y buscar nutrición detrás de alimentos que siempre se nos presentaron como saludables y no eh, es un paso necesario. Y sobre todo para acercar a la alimentación saludable, cuando más cerca de los alimentos reales estás, es más económica. Porque muchas veces se cree que para alimentarme de forma sana tengo que ir y gastarme todo el salario en la dietética, ¿no? Muchas veces cuando se habla de, bueno, voy a alimentarme mejor, ¿no? Y mirás en qué forma alimentarte mejor y te dicen, no, tenés que ir a comprar tal castaña de chirimboya porque seguramente te va a traer energías. Y probablemente vayas a comer algo que es súper caro y que nuevamente no venga de muy lejos. Y acá en Argentina, no sé, tenés alimentos como el mijo, no el de los pájaros, sino el otro, es muy nutritivo y que no lo tenemos en nuestro radar. O las legumbres, ¿no? Es ese acercamiento a los alimentos simples, ¿no? Que la alimentación saludable, cuanto más simple, mejor. ¿No? Las legumbres que muchas veces también componen los paquetes de asistencia a las personas que necesitan asistencia alimentaria y que es el que para último se queda, ¿no? Durante el modo pandemia, full pandemia 2020, acá en el barrio tuvimos una experiencia, ¿no? De juntar a varias mujeres, por mujeres digo porque son las que se encargan de sostener las tareas de cuidado, y acercarles las legumbres en diferentes formatos. ¿No? Y uno dice, bueno, legumbres, guiso de lenteja, guiso de tal cosa, pero empezamos a desandar, bueno, ¿y esta legumbre de qué forma la podemos agregar? Y esto, que seguramente hay gente que dice, no, pero la legumbre me cae pesada. Bueno, ¿de qué forma podemos hacerlo que caiga menos pesado? ¿Es con remojo? ¿Es con una cocción diferente? ¿Es combinándolo con alimentos que no? Entonces, ese acercamiento a algo que probablemente nuestras familias, nuestras abuelas, nuestros antepasados lo tenían a la orden del día, ¿no? Esas comidas sabrosas, nutritivas, bueno, es acercarnos a la alimentación real, que demanda tiempo. Ojo, acá nadie está diciendo comer sano, también demanda tiempo. Bueno, la organización también es parte ese acercamiento, ¿no? Y no pensar que necesariamente tenemos que consumir el desayuno de tal forma porque hay muchas formas de alimentarse y en esa variedad también es lo que nos enriquecemos, ¿no? Acá traje muchas veces a colación, cuando hablamos de las diferentes formas de alimentarse que existen hoy de las personas, ya sea por elección o por condición médica, no sé, una persona celíaca. La persona celíaca no decide comer sin gluten, no, tiene que comer sin gluten porque si no, le hace mal. Entonces, hoy contemplar también esos tipos, esa diversidad en las formas de alimentar, nos hace entender que hay otra forma diferente, que no necesariamente el desayuno ideal es una tostada con algo untado arriba y una infusión. No, probablemente el desayuno sea lo que uno decida y que le dé energías para arrancar el día, pero en esta clave, ¿no? De cómo acercamos a la gente a la alimentación saludable sin que no implique una cuestión de clase. Porque muchas veces cuando vuelvo a la ley, a la ley de etiquetado frontal porque trajo mucho a la colación. Ah, pero la gente pobre no le interesa si tiene más o menos sodio, tiene exceso en tal cosa. Bueno, no tiene que ser necesariamente una cuestión de clase la alimentación saludable, porque cuando pensamos en quiénes son los que mayores impactos tienen en la salud, son los sectores más vulnerables, ¿no? Entonces son los que mayor acompañamiento necesitan, mayor acompañamiento de parte del Estado, obviamente, y sobre todo el acceso a la información.
creo que hay muchos mitos en cuanto a alimentación saludable y que, bueno, es que tengo que ir a comprarme tal cosita, la dietética, no. Probablemente la alimentación saludable sea tener la posibilidad de variarlo. La radicheta, que antes formaba parte de una ensalada en todas las mesas, hoy con el paladar, ¿no? Que es medio agrio, la gente lo fue perdiendo. Entonces, ese paladar también se tiene que ir reformando, se tiene que ir readaptando a esas cosas que capaz que en esa hiperpalatividad de los ultraprocesados la hemos perdido. Entonces, es un camino interesante, no es imposible, porque cuando viene algún niño o una niña y te dice, no, yo por primera vez probé acelga y probablemente la haya tenido una huerta. Entonces, esas son esas mini victorias que hacen también de que nos den esas ganas de seguir haciendo lo que hacemos, ¿no? Más allá de alguna de los espacios comunitarios que se crean y de los momentos lindos que se crean, también cuando viene un pibe, una piba y te cuenta que pudo incluir un alimento que los chicos y las chicas tienen esa fobia a lo verde en cierta edad y que se acerquen al alimento, creo que son las cosas más lindas también que te da el recorrer y el estar con la gente, ¿no? Sí, y qué Absolutamente. importante es la información. Me parece, Belu, que el ejemplo de la ley de etiquetado frontal también es un ejemplo ambiental, también es un ejemplo que suma, y también pensar que, bueno, ahí nos abre la respuesta a cómo nos alimentamos. En este stand o en este camino de promoción ambiental que hacemos desde el Ministerio con el programa Ambiente en tu Barrio, además de huerta, lo pegamos, o sea, cuando hablamos de huerta, cuando hablamos de soberanía alimentaria, también lo pegamos con el proceso de empezar a compostar. Y esto tiene sentido porque, bueno, si tenemos paquetes de papas fritas, paquetes que todo tiene además un residuo, y lo cambiamos porque en realidad estamos generando más proceso compostable, porque tenemos más consumo de vegetales, de frutas, de verduras, bueno, ahí abrimos otra puerta interesante para, bueno, cómo estamos consumiendo. Tenemos demasiado residuo reciclable o incluso el paquetito de las papitas que no se recicla, o tenemos más proceso para poder compostar y tener abono para llevar a la huerta. Así que buenísimo el ejemplo de lo que es la ley de etiquetado frontal, que también es una ley de, como contaba Belu, de las leyes que fueron pasándose y de seguidilla en seguidilla, leyes ambientales que, bueno, nos suma esto, tener información, conocer cómo nos alimentamos. Ahí en el chat tiraban, bueno, está bueno pensar talleres de cómo alimentarnos con la huerta. Bueno, va por ahí esto. La pregunta iba a eso, a que generemos estrategias comunitarias de cómo poder fomentar el proceso de huerta y cómo también hacer que ese proceso siga funcionando en esto. Bueno, la selga la puedo comer así, así, así. Bueno, tiene ese sentido. No sé si ¿cómo Sí, estamos de tiempo? lamento cortar Ahí esta va. charla tan interesante, tan linda. No saben, el chat, bueno, pudieron leer algo, pero súper, súper interesante todo. Las preguntas, los comentarios, por ejemplo, bueno, las legumbres también se pueden hacer postres con legumbres, ¿no? Hamburguesas, las distintas maneras de cocinarlos y el acceso a la información de cómo hacerlo, ¿no? Que es clave también. Una persona puso que, bueno, los influencers hablando de alimentos, de alimentación sin tener información y que la clave está en poder llegar con la información correcta a las personas, ¿no? Y ahí, bueno, también el rol del Estado. Y esta pregunta me pareció muy práctica y, bueno, aprovechándolas a ustedes, se las transmito. ¿Cómo podemos, como promotores ambientales, gestionar una huerta en el barrio sin que medien terceros? ¿Sí? ¿Cómo se puede iniciar una huerta en un barrio como promotor ambiental? Bien, Esa yo es una pregunta. Belu. arranco nuevamente, creo que comunitaria es la respuesta, porque el trabajo que demanda
mantener un espacio de ese estilo, no lo puede sostener una sola persona, ¿no? Y cómo hacemos para que no haya intermediarios y no entiendo bien hacia dónde apunta con intermediarios, pero creo que eso, la organización, es pensar cómo se va a sostener y sobre todo a dónde queremos llegar con eso, ¿no? Es muy interesante algunos proyectos que se dan de huertas que funcionan durante el año y que luego la cosecha va a parar a o un comedor o un centro de jubilados, ¿no? Donde, bueno, puede no haber intermediarios, puede terreno Sin prestado en Belice. intermediarios, perdón, ahí me corrigen, no es Ah, intermediarios, sin el municipio, ¿no? Dicen, por ejemplo, no, cuando el municipio, intermediarios como municipio no afín al color político. claro, Bien, que no se la sí, saquen, que organización no se la comunitaria, levanten. Claro. la organización comunitaria que creo que es respuesta a esto, ¿no? Y vuelvo a repetir, cuando acá hablamos de discusiones políticas no hablamos necesariamente de partidarios, digo, también es esa diferencia, ¿no? Cuando hacemos este momento de detenernos a diferenciar conceptos, se trata de eso, de decir, no necesariamente la discusión política lleva a la discusión partidaria, pero creo que es necesario también eso, la organización comunitaria como respuesta siempre, independientemente si deciden que intervenga o no el Estado, pero creo que lo comunitario también lleva a que podamos sostenerlo en el tiempo, porque es muy linda la huerta, muy bonito, pero después cuando arrancas, cuando tenés que mantenerla, cuando tenés que sostenerla, ahí está el desafío. Pero creo que es eso, la comunidad siempre como respuesta. Y que si hay un municipio que escucha, buenísimo. Si hay un municipio que acompaña, buenísimo. Y si no lo hay, bueno, creo que las grandes demandas siempre surgen de las bases. Entonces es un poco esa tarea nuestra de seguir insistiendo para quienes están en los puestos de decisión, escuchen, ¿no? Y creo que hay espacios donde sucede y espacios donde no sucede. Bueno, creo que es también un poco esa organización la que nos va a llevar a eso. Y que esto comunitario puede ser la escuela del barrio también, ¿no? Ahí las huertas en las escuelas, el rol de de las y los docentes, poder acercarnos por ahí como madres, como padres a una escuela y presentar un proyecto de huerta también por ahí. Es una manera de generar la comunidad de la escuela en un proyecto de huerta. Resulta interesante. Mira qué interesante esta pregunta. Miren, chicas, escuchen. El hecho de que hayan dejado de entregar semillas ¿será por un contexto económico o para restringir cierta independencia? O sea, el hecho de que el pro huerta no entregue más semillas. ¿Es ideológico o es económico? Interesante, ¿no? Es que está muy bien, está muy bien. Sí, sobre todo pensar que si somos un número detrás de un Excel, pero también Ujú. no es solamente eso, sino que otras acciones se desarrollan, ¿no? Ahí mencionaban, una de las chicas mencionaba el tema agroquímicos. Bueno, ¿cuál es el impuesto que se le pone a esa clase de productos? Que el impacto está claramente a la luz del día, ¿no? El impacto ambiental, el impacto en el agua que consumimos, el impacto en los cuerpos, está a la orden del día, ¿no? Y que sabemos que esa forma de producir no es la que nos va a sacar de donde estamos. Todo lo contrario, o sea, la profundización en esa forma de producir que genera enfermedad física, enfermedad al suelo, enfermedad a la biodiversidad, creo que no es la solución, ¿no? Y cuando ahí mencionan esta forma de producir con estos paquetes tecnológicos que implican el desmedro a la salud ambiental y humana, creo que no es la respuesta, ¿no? Cuando pensemos en eso. Totalmente. Y después también lo identitario, ¿no? O sea, el hecho el intercambio de semillas, las comidas, nos contaba Margarita, por ejemplo, la diversidad de recetas, cómo cocinar el alcaucil, que es una verdura, una hortaliza de acá, de esta región. La técnica de cómo cosechar y conservar las semillas, ¿no? Todos estos saberes que se pueden compartir. Ahí voy. Maru, tenés el micrófono encendido. Ahí está. El hecho de esto, conservar el conocimiento ancestral, ¿no? Y compartirlo. También, en el Ministerio de Ambiente sé que hay un recetario de comidas con plantas nativas, por ejemplo. Que también es interesante. Hay proyectos de frutales nativos.
en La Plata. Bueno, todo este saber que no se debe perder, lo tenemos que recuperar y lo tenemos que poner en valor, ¿verdad? Y para eso también está lo comunitario. Y a partir de una huerta es que surgen, o por ejemplo, a partir de esta charla, ¿sí? De este conversatorio de soberanía alimentaria, surgen todas estas ideas y que motorizan, digamos, el buen vivir y lo comunitario, ¿no? Que en parte es un poco también lo que nos lleva a transitar esta diplomatura. Bueno, ya es la hora, no sé, me van a matar, pero tengo que cortar acá, le digo a los y las estudiantes de la diplomatura. Esto me dicen, que en La Plata también hay una cátedra de soberanía alimentaria en la UNLP, ¿sí? Y que después también en La Plata está el laboratorio de etnobotánica y botánica aplicada que estudia los diversos cultivos pocos usados, ¿sí? Con su valor nutricional. Bueno, desde ya, que dice, chicas, nos quedamos siempre cortos, excelente la clase de hoy, qué grande las compañeras, busquen centros de educación agraria en sus distritos. Bueno, agradecer infinitamente este conversatorio, obviamente siempre nos quedamos con ganas de seguir escuchándolas, pero ya es la hora y hay que ir a cocinar saludable, ¿no? También Tenemos tarea. tenemos tarea. Bueno, les agradezco un montón. Vamos a retransmitir algunas de las preguntas, ¿sí? Que por ahí son un poco más técnicas. Y bueno, las consultas, vuelvo a repetir, las consultas las hacen a través de sus tutores y se las hacemos llegar a las y los docentes de la diplomatura. Así que, bueno, un espacio para que se despidan y bueno, vamos.